preguntas en relación al tema que vamos a tratar hoy de ciudadanía, que va a ser, por supuesto, van a ser respondidas en tiempo y forma esas consultas. Eh, También agradecemos mucho al municipio de Hasenkamp, que se hace presente, específicamente a la Secretaría de Cultura de Hasenkamp, el municipio de la ciudad de San Benito, que también se hace presente, y a su Secretaría de Cultura, el municipio de la ciudad de Cerrito, que también se hace presente con su Secretaría de Cultura, y en la ciudad de Paraná también, el municipio de la ciudad de Paraná. Y bueno, a todas aquellas instituciones que nos apoyan, a la Clínica Veterinaria San Francisco de Asís, al estudio notarial Visay, a la sede, a Comedor La Sede, etcétera. Y bueno, diferentes empresas privadas que hacen que esto sea posible y que podamos hacer esto de manera totalmente libre y gratuita. Así que muchísimas gracias a todos. Podemos repetir, por favor, que pongan en silencio sus micrófonos. Carlos Pacor, por favor, poner en silencio el micrófono, así podemos avanzar. Muy bien, muchas gracias a todos. Estamos muy contentos y bueno, tenemos entonces el día de la fecha de la primera disertación. Nos vamos a organizar de la siguiente manera. Ahí pedimos, por favor, Carlos Pacor, si podés poner en silencio el micrófono. Gracias. Bien, nos vamos a organizar de la siguiente manera. Les pedimos que asistan a por lo menos 3 de los 4 encuentros para poder hacerse acreedor del certificado que nosotros lo vamos a enviar vía correo electrónico. Así que tienen que estar, de las 4 presentaciones que hay, tienen que estar por lo menos presentes en 3 para nosotros poder enviarles el certificado. El certificado lo vamos a enviar luego de que concluyan las jornadas culturales vía correo electrónico. Vamos a tomar asistencia. Nosotros la asistencia la tomamos de manera virtual, grabamos todas las charlas, todas las conferencias, así que bueno, a partir de ahí tomamos la asistencia. Por otra parte, les pido que mantengan siempre sus micrófonos cerrados, vamos a escuchar a los disertantes y después de que termine, que vayan haciendo preguntas vía chat, que las preguntas sean vía chat, si tienen inquietudes, preguntas, comentarios, lo que sea, que lo hagan por chat y 10 minutos antes de que termine la hora, vamos a liberar para que yo le transmita a los disertantes esas preguntas o comentarios para que ellos lo eh, puedan desasnar esas dudas o contestar esas preguntas. Así que bueno, está presente la presidenta de la Fundación Irma Gote. Ya abrí, Irma, claro. adelante por favor, Irma. Abierto. Muy bien, abrí. Cheto. Muy buenas tardes. Con sumo agrado damos inicio a estas sextas culturales eslovenas 2024, coincidentemente en el mes de la independencia de Eslovenia, que es justamente el 25 de junio. Nuestro agradecimiento es a todos los disertantes que gustosamente nos acompañan este año en las distintas temáticas. Que sea un intercambio de aprendizaje y experiencia, y a los numerosos participantes que respondieron generosamente a esta convocatoria, auspiciado por la Fundación Eslovena. Muchas gracias. Adelante. Muy amable. Bien, gracias Irma, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a presentar entonces a los disertantes. Dania Frank nació en Venezuela como hija de padres eslovenos. Ella lleva viviendo en Eslovenia más de 30 años. Se graduó en la Universidad de Ljubljana como ingeniera química. Fue integrante del comité directivo de la Asociación Latina en Eslovenia, Latinsko Društvo, y está muy vinculada con la comunidad esloveno-venezolana que se radicó en Eslovenia en los últimos 5 años. Junto con Alejandro Ludwig, que es el segundo disertante del día de la fecha, ambos hace 6... Sebastián, por favor, te pido que pongas... Bien, junto con Alejandro Ludwig, hace más de 6 años que se dedican a la asesoría integral en materia de tramitación de ciudadanía eslovena. Así que adelante, Dania y Alejandro, es todo de ustedes. Gracias. Bueno, Gracias. José, muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Dober dan vsem.
De verdad que es para mí un placer estar hoy con ustedes. Gracias, José, y gracias a la Fundación Eslovena Slovenski Duh por esta oportunidad para poder presentar esta temática. Bueno, así como ya lo ha mencionado José, yo tengo ya muchos años viviendo en Eslovenia. Yo en realidad vine a vivir acá en marzo de 1991. Eso fue antes de la Guerra de los 10 Días, antes de la Declaración de la Independencia. Así que, bueno, realmente viví momentos históricos fundacionales de este país. En cuanto a la ciudadanía eslovena, que voy a compartir aquí pantalla, que es el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, en cuanto a la ciudadanía, puedo decir que tengo ya unos 12, 14 años de experiencia en asesoramiento en trámites de ciudadanía eslovena. Por supuesto, todo empezó dentro de la comunidad eslovena residente en Venezuela, de donde yo provengo. Y bueno, realmente esto se ha expandido a todos los países de habla hispana, ¿no? Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, de verdad a todos. Bueno, gracias José, gracias a la Fundación por esta invitación a esta segunda charla en español sobre trámites de ciudadanía, cuya primera charla nos invitaste hace 3 años exactamente, porque no había ningún tipo de registro así de video sobre cómo hacer la ciudadanía, que así está muy bueno que se abra, que llegue el trabajo de ustedes realmente es importante porque lo que hace permiten de que se pueda llegar a lugares donde no tienen acceso. Hay gente que de repente vive en provincias o en países o en ciudades donde no hay clubes. Entonces ustedes abrieron, la verdad que es muy importante e interesante el trabajo que ustedes hacen. Bueno, les cuento que yo me dedico a esto, al asesoría integral de trámite de ciudadanía hace 6, 7 años junto con Tania. Realmente por mi parte pongo mucha empatía en cada trámite que hago, ya que yo he estado de aquel lado, ¿no? Eh, sé lo que es la incertidumbre de hacer el trámite, el miedo, la inseguridad, ¿no? Que así, bueno, esperemos estar a la altura y responderles todas las dudas, y que esta presentación sea lo más clara posible. Que así, bueno, Daña, comenzamos. Sí, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver cuál es el contenido que vamos a tratar hoy, ¿no? Hoy vamos a hacer un resumen de los principales artículos a través de los cuales los descendientes de eslovenos pueden solicitar la ciudadanía. Estos son en realidad 4 artículos, el artículo 4, 5, 6 y 13. Así es. En especial vamos a tocar estos artículos, ¿por qué? Porque el 4, 5, 6 y 3 en sí encuadra a la mayoría de los trámites de ciudadanía, les diría el 99%. ¿Hay otros artículos? Sí, los hay, pero casi todos están encasillados en estos artículos. Es más, la mayoría de los presentes, si tienen que hacer trámite, estoy seguro que van a ir por estos artículos. Que Algo se así, congeló. hola, Estamos escuchando bien, ¿eh? ¿se está escuchando bien? Ajá. Está Bien, perfecto. Sigan, sigan. bien. Bueno, que así, bueno, Tania, pasa nomás a la hoja. Sí, Tienes bueno, el vamos a control de la empezar a pantalla. ver los artículos, a empezar a ver los artículos de esta ley. Bueno, vamos a empezar por el artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4? El artículo 4 dice, tiene derecho a la ciudadanía la persona cuyos padres son ambos ciudadanos eslovenos en el momento de su nacimiento. Ahorita, este artículo tiene un punto muy importante, ¿no? Porque hay que distinguir entre ser ciudadano esloveno y nacer en Eslovenia. Esta ley te exige que tus padres en el momento de tu nacimiento sean ciudadanos eslovenos. ¿Qué significa esto? Para darlo como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dos personas que nacieron en el extranjero, no nacieron en Eslovenia, nacieron en el extranjero, en su momento adquirieron la ciudadanía eslovena, pasaron a ser pareja y tuvieron hijos. Esos hijos van a pedir la ciudadanía por el artículo 4, o sea, van a solicitar la ciudadanía por este artículo. También hay el otro caso que es muy particular, pero muy común. Yo he tenido, ya conozco varios casos de estos, que son personas que realmente han nacido en Eslovenia y han emigrado al extranjero antes de la Segunda Guerra Mundial o entre la Segunda Guerra Mundial. Por lo general, estas personas, a pesar de haber nacido en Eslovenia, no son ciudadanos eslovenos. Así es. Esos casos fueron muy común en el periodo Primera Guerra, Segunda Guerra. ¿Por qué?
Muchas personas llegaron a la Argentina con documentación del Imperio Austrohúngaro o de repente en los territorios que fueron ocupados por Italia, que hoy es Eslovenia, y llegaron con documentación italiana. Esa zona obviamente fue invadida, le cambiaron la documentación, llegaron con documentación italiana. Y el concepto en sí de ciudadanía eslovena se empezó a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, podemos decir que hay un limbo ahí sobre si esas personas no se registraban, quedaban como que no tenían nacionalidad. ¿Mm? Sí, en realidad esa forma administrativa, legal de llevar la ciudadanía empezó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para estas personas, para los antecedentes que no se sabe si son ciudadanos o no son o no son ciudadanos eslovenos, se puede solicitar ante las autoridades eslovenas un proceso de indagación. A través de este proceso, las autoridades deciden si estas personas realmente pueden ser declaradas o no ciudadanas eslovenas. Entonces, bueno, Correcto, siempre hay la posibilidad de indagar, ¿no? En este caso. así es. Y a tomar en cuenta de que en este caso no hay límite de edad para registrarse. O sea, una persona que tiene un padre y madre de nacionalidad eslovena, o sea, no que hayan nacido solo eslovenos, sino que tengan la nacionalidad eslovena, nacieron eslovenos. No, Y la no ley sé, no sé ni cómo usar. puede, Ah, Daniel, hasta gracias. Eh, entonces, nacieron de padre y madre esloveno, de nacionalidad eslovena, nacieron eslovenos. No hay límite de edad. Hay personas que hicieron el trámite a partir de los 70 años, o sea, quieren tener su identidad eslovena e hicieron el registro. Sí. Eso es importante porque en otros artículos que vamos a ver más adelante hay un límite de edad que es hasta los 36 y a veces se presta confusión o a la inversa. ¿Mm? Sí, en realidad aquí naciste esloveno y te moriste esloveno, ¿no? Por decirlo así. Exacto. Bien. Bueno, vamos al siguiente artículo, ¿no? Que es el artículo 5. Y este artículo dice, puede adquirir la ciudadanía la persona que tenga un solo padre ciudadanía eslovena en el momento de su nacimiento. Esto es para solicitantes que son menores de 18 años. Y en este caso, el padre, madre esloveno, debe presentarlo ante las autoridades eslovenas. Bueno, yo creo que es más o menos claro. En el momento en que tú naciste, uno de tus padres es ciudadano esloveno. Eso quiere decir que ellos pueden solicitar tu registro hasta que tengas 18 años, ¿no? Bien. Esto es para menores de 18 años, el artículo 5, ¿no? Así es. Se Así entiende que que te presenta el padre porque sos menor. sí, pues eres menor. Porque después tenemos el siguiente artículo que es muy parecido a esto, pero los límites de edad son diferentes, ¿no? Y dice el artículo 6, puede adquirir la ciudadanía la persona que tenga un solo padre de ciudadanía eslovena en el momento de su nacimiento. Ahorita el punto muy importante aquí, esto es para solicitantes que son mayores de 18 años y hasta cumplir los 36 años de edad. Este es un punto muy importante porque yo he conocido muchos casos de personas que lamentablemente perdieron la oportunidad de solicitar la ciudadanía por el artículo 6 porque eran mayores de 36 años y eran personas que apenas habían pasado los 35 años, ¿no? Bueno, también Así, mayores, pero por desconocimiento, porque cómodamente pues, podían haberlo solicitado por este artículo, no, ya no podían, pues, así es. O sea, realmente. y ahí es donde viene la confusión con el artículo 4. Mucha gente que tiene la opción de hacerlo por el artículo 4 eh, interpreta que es hasta los 36 años, entonces por eso no lo hace. Pero en realidad, pasando nuevamente limpio, cuando uno tiene un solo padre de nacionalidad eslovena, nació esloveno, pero puede hacer el trámite de registración hasta los 36 años. Pasado ese periodo ya hay otra opción, ya pasaríamos al otro artículo, que preste la atención porque el 80% de los trámites se basan en el artículo siguiente, Sí. que así dice. Em, Sí, bueno, ahorita tenemos el famoso, yo digo famoso porque es realmente el artículo que más se usa para solicitar la ciudadanía eslovena, que es el artículo 13, ¿no? Pero antes de empezar con el artículo 13, yo quisiera hacer una aclaratoria, ¿no? La diferencia entre estos artículos, ¿no? Porque el artículo 4, en el artículo 4 y 5 y 6, tú eres considerado ciudadano esloveno en el momento de tu nacimiento. Es decir, lo que tienes que hacer tú es un trámite de solicitud de registro. En cambio, el artículo 13 es bajo otro concepto, es otra filosofía. O sea, en el artículo 13 tú no eres ciudadano de nacimiento, tienes que, en cierta forma, ganártela, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que dice esta ley.
Esta ley abarca a los que son descendientes nacidos en el extranjero hasta la segunda generación, hijos y nietos de eslovenos nacidos en lo que hoy es territorio esloveno, o miembros de comunidades autóctonas eslovenas que residen en las regiones fronterizas de los países vecinos. Bueno, aquí hay un punto muy importante, ¿no? Primero, esto es para hijos y nietos de eslovenos. El otro punto muy importante es que no es necesario que tu antepasado sea ciudadano esloveno. Es suficiente con que haya nacido en territorio esloveno, que sea de la etnia eslovena también, o en las comunidades eslovenas de las regiones fronterizas, ¿no? Es decir, si Así es. usted tiene un solo abuelo que nació en territorio esloveno o en las comunidades fronterizas, ¿no? Puede optar a la ciudadanía por este artículo, ¿no? Y la otra cosa que hace muy interesante este artículo, en realidad también muy atractivo, es que a los hijos del solicitante menores de 18 años se les podrán comenzar el trámite correspondiente junto con el padre o la madre. Es decir, el solicitante, ya sea el padre o la madre, cuando dan la solicitud para la ciudadanía, ellos paralelamente pueden dar la solicitud también para sus hijos menores de edad. Y en su caso, si su caso es positivo, si le conceden la ciudadanía, en cierta forma casi automáticamente también los hijos menores de 18 años la pueden obtener junto con el padre o la madre, el que sea el solicitante, ¿no? Así Así es. que tiene muchas cosas interesantes este artículo, ¿no? Y por eso también es muy amplio. Abarca Eh, puede abarcar mayor número de solicitantes. es muy común acá cuando, bueno, realmente que recepciona las consultas en América Latina soy yo, y comúnmente hay gente que viene y me pregunta, me dice, pero mi abuelo tiene un documento italiano del Imperio Austrohúngaro. Bueno, por política en realidad, porque son de la etnia eslovena y son eslovenos, pero por política llegaron con esa documentación, ¿no? Bueno, esas personas se encuadrarían dentro de este artículo. Hoy es territorio esloveno, son considerados eslovenos, no ciudadanos eslovenos, sino eslovenos. Bueno, entran dentro de este artículo, tienen esa posibilidad. ¿Mm? Sí, así es. En esa parte hay cierta flexibilidad con respecto a este artículo, ¿no? Así es. Pero al mismo tiempo este artículo tiene ciertos requisitos, ¿no? Que son, bueno, relativamente exigentes. Vamos a ver. Artículo 13. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para poder optar a la ciudadanía por este artículo son los siguientes. Demostrar que el solicitante tiene ya varios años de vínculos activos y personales con Eslovenia y que es miembro activo de por lo menos 5 años de asociaciones o clubes eslovenas, escuelas de lengua eslovena u otras organizaciones eslovenas. Alejandro. Bueno, en realidad es así. Lo que quiere transmitir, lo que quiere decir el artículo este es que los descendientes de eslovenos hasta la segunda generación tienen la posibilidad de solicitar la ciudadanía siempre y cuando, y esto es lo particular de este artículo, inclusive le llama la atención en otras ciudadanías, siempre y cuando cumplan ciertos méritos o requisitos. ¿Cuáles son esos méritos o requisitos? Demostrar vínculos con la cultura eslovena de tu país por lo menos 5 años, o sea, a través de asociaciones, clubes, escuelas de idiomas, fundaciones, en este caso la Fundación Eslovena, y demostrar vínculos con Eslovenia, que uno puede hacerlo a través de parientes, a través de amigos, conocidos, también asociaciones, clubes, escuelas de idiomas, universidades, vínculos laborales. Eso es la particularidad que tiene. Y a veces hay gente que no lo entiende y muchas veces se enojan algunos descendientes, pero ¿por qué si yo soy descendiente de sangre directa? Y lo confunden con las nacionalidades de otros países, en especial la italiana, que no piden ese requisito, con demostrar la consanguinidad basta. En este caso no. Bajo este artículo, son las personas que encuadran bajo este artículo, esas son las condiciones. ¿Mm? Sí, en realidad aquí lo que hay que demostrar es tu eslovenidad. Tienes que demostrar Exacto. que te sientes esloveno y que estás aportando a que la cultura, las tradiciones eslovenas se mantengan en tu país. Y por supuesto, estos vínculos activos con Eslovenia se entiende. Si una persona se siente eslovena, siempre va a buscar sus raíces de cierta forma o va a buscar amigos en Eslovenia. Por supuesto, la mayoría son con parientes o con personas que, no sé, de su país que emigraron a Eslovenia y mantiene contacto con ellos. Hoy también se usan mucho las redes sociales. Mucha gente ha viajado a Eslovenia. Eso también, por supuesto, es un vínculo activo. Si tú has venido a Eslovenia, a visitar Eslovenia, eso se entiende que con eso demuestra que tienes afinidad al país, ¿no?
Entonces, por eso digo, aquí la filosofía es otra. Aquí la filosofía no es que tengas derecho porque eres descendiente esloveno, sino que tienes la oportunidad de demostrar que tienes ciertos méritos y mereces la ciudadanía, ¿no? Este es el concepto aquí del artículo 13, ¿no? Así que Así es. bueno. Sí, bueno, estos son en realidad los 4 artículos que más se usan, ¿no? Que más se aplican para la ciudadanía eslovena. Con respecto a esta ciudadanía, por supuesto, a la gente le surgen muchas preguntas, muchas dudas, inquietudes, así que yo hice aquí una lista de las preguntas más frecuentes que por lo general Hemos nos tenido. hacen la gente, a mí y a Alejandro, ¿no? En realidad, durante todos estos años, ¿no? Y se repiten, estas preguntas realmente se han repetido ya muchas veces. Por ejemplo, hay que presentar el examen del idioma esloveno para poder optar a la ciudadanía. Para todos estos artículos que hemos visto hoy, no, definitivamente no hace falta. Para otros artículos que hoy no lo hemos tratado, sí, pero para estos artículos no. Así que bueno, estos por lo menos un beneficio tienen los solicitantes con respecto a esto. Así es. Alejandro, ¿tú quieres comentar algo Y con es respecto a esto, importante no? eso. Y es importante esto porque, por ejemplo, yo les cuento mi caso. Yo vivo en la ciudad de Mar del Plata y no estaba todo digitalizado, no había opciones, no había muchas opciones para aprender idiomas. Entonces, yo durante mucho tiempo estuve relegado porque me habían dicho de que para hacer el trámite de ciudadanía bajo este artículo, en realidad bajo ninguno de los artículos que hemos pasado, perdón, requiere el examen de idioma o saber esloveno. Pero a mí me habían dicho que sí. Entonces, durante muchos años no hice el trámite, cumplía los demás requisitos, pero no este. Y fue una lástima porque hoy en día mis hijos son mayores de edad, pasaron a ser tercera generación, en ese momento eran menores de edad y podíamos haber hecho el trámite. Y así, eso es para destacar, para Sí, marcar. ¿Mm? sí, por mala información mucha gente perdió la oportunidad de solicitar la ciudadanía porque tenía informaciones que eran totalmente incorrectas, ¿no? Por decirlo así. Y así Después ha ido. ante la duda les pido consulten, no se queden con las dudas, pregunten. Y si quieren nos preguntan a nosotros, ¿no? O a la embajada. Que una pregunta que también se hace mucho, especialmente en Argentina, ¿no, Alejandro? Si los Sí. antepasados llegaron en barco al país que los acogió, ¿hay que tener el dato del nombre y fecha de arribo del barco? ¿Son necesarias las actas de matrimonio de los antepasados eslovenos? Aquí también tienes tú también bastante experiencia, porque en Argentina es muy común esta pregunta. Bueno, sí, es real eso. Lo primero que nos plantean, dice, por el momento no puedo hacer el trámite porque no sé qué barco llegó, qué fecha llegó, no tengo tal o cual documentación. Y vale aclararlo porque realmente ¿qué sucede? Es muy común que se escuche eso porque en la italiana exigen eso, y no sé si en la española, pero en la eslovena no. En la eslovena no hace falta saber en qué barco llegó, en qué fecha llegó, si realmente se hizo ciudadano argentino o no. En la italiana sí la exigen. Y por último, el certificado de matrimonio de los antepasados tampoco es obligatorio. Y eso está bueno aclararlo porque muchas veces uno pierde tiempo y a veces dinero, porque después lo apostilla o tiene que pagar para que se lo consigan. En cuanto a documentación es mucho más simple. Acá lo que tenemos que demostrar es esto. El solicitante y el esloveno. Tengo que demostrar el vínculo que hay entre el solicitante y el esloveno. ¿Cómo se demuestra? A través de las partidas de nacimiento. Partidas de nacimiento que van a estar certificadas, apostilladas. Pero ese es tenemos que demostrar el vínculo, punto. No hace falta más nada. ¿Mm? Sí, hay que demostrar el vínculo, hay que tener las partidas de nacimiento o partida de bautismo también. Es válida para los antepasados eslovenos y aquí de verdad que a veces es un reto porque muchas personas no tienen estos Uf, documentos. Bueno, tienen esto porque sí, porque son personas que nacieron en el 1900, 1910. Bueno, los nietos no tienen lamentablemente cosas que se han perdido. Después no tienen los datos exactos de dónde nació, también los nombres han cambiado, a veces la fecha de nacimiento también se prestan a confusión. Los apellidos han cambiado un poco también, ¿no? Algunas se han hispanizado, como se diría. Así que a veces esta búsqueda de partidas de nacimiento es casi un trabajo de detectivesco y a sí, veces sí, sí. hasta un poco épico, ¿no? Es Porque un nos ha reto, es un tocado reto. buscar actas de nacimiento cuando en realidad casi no teníamos datos, ¿no? Así que fue Es, bastante interesante, fue una tarea bastante así
una aventura, ¿no? Sí, Administrativa. sí, es que ustedes imagínense en esto. Vi una persona, no saben qué año nació, la fecha de nacimiento, no saben qué ciudad nació, hay varios casos, y a veces inclusive el apellido está mal escrito, porque el que lo recepcionaba acá en Argentina o en cualquier otra parte, en cualquier puerto, comúnmente registraba lo que sonaba, no cómo se escribía. Entonces, un caso reciente, tuvimos que ir a más de 15 registros civiles en Eslovenia, de lo cual no lo encontrábamos hasta que empezamos a investigar el origen del apellido, de lo cual llegamos a una localidad muy pequeña, un registro muy pequeño, y estaba sentado ahí. Por supuesto, la verdad que la satisfacción fue muy grande, y Fue como como un cuento trofeo. siempre, sí, ni hablar, como cuento siempre, con Dania nos peleamos por dar la buena noticia. Que así son Sí, cosas sí, cabe también interesantes, aclarar momentos. que así, aquí no hay registros centrales en Eslovenia, ¿no? Aquí prácticamente cada pueblo tiene su registro, además de que hay hay muchos registros que ya son archivos históricos. Hay que Así buscar es, en libros viejos, sí, y los nombres, así como dijo los nombres, porque a veces los nombres aparecían en la versión alemana o aparecían en la versión húngara o en la versión italiana, después pasó a la versión eslovena, y cuando se fueron a Argentina o a un país de de habla hispana, ese apellido también se fue a una versión más española. Así que como bueno, suena. de verdad que sí, aquí hay, es todo una historia con estas actas de nacimiento. Con respecto al acta de matrimonio, como aclaró, solamente una pequeña aclaración más, para el artículo 13, lo único que se necesita, pero solamente el dato de la fecha y lugar de matrimonio de los padres. Es lo único que se necesita y, como digo, solamente el dato. Bueno, aquí tenemos más preguntas. Veamos esta. ¿Puede optar el cónyuge del ciudadano esloveno a la ciudadanía? Bueno, sí, pero puede optar, pero es bastante exigente el proceso, ¿no? Porque aquí piden, o sea, exigen que la persona esté residente en Eslovenia por lo menos 3 años, residente legal. Alejandro me dijo que enfatizara eso, que tiene que ser residente legal, ¿no? Porque en otros países eso se trata de otra manera. Tiene que presentar el examen del idioma esloveno y al final del proceso tiene también que renunciar a su ciudadanía actual, ¿no? Y eso es algo bastante, la mayoría de las personas no desearía, ¿no? Por supuesto, es natural, ¿no? Así que yo Así es. conozco algunos casos de personas que han optado por obtener la ciudadanía eslovena, en este caso de cónyuge, pero son personas realmente que viven en Eslovenia, que saben que toda la vida van a vivir aquí y bueno, ven cierto sentido, ¿no? A todo eso, ¿no? De optar por Es la algo, ciudadanía eslovena. es algo muy particular. Hay gente que de repente no tenía ningún problema, que se enamora de Eslovenia y bueno, siente Eslovenia. Hace pocos días, justo una persona, el esposo de una señora que hizo el trámite hace unos años, viajó a Eslovenia con el suegro. Y bueno, yo le comentaba a Aña, le mostraba los audios de lo que él transmitía cuando estaba allá, o sea, quedó encantado. Y en cuanto llegó, me preguntó: Alejandro, ¿cómo puedo hacer para tener el pasaporte esloveno? O sea, quiero ser esloveno. Pero bueno, es algo muy, muy particular en cuanto a eso. Sí, ¿Mm? sí, cada caso es único, ¿no? Después hay una pregunta aquí también con respecto a los tiempos. ¿Cuánto tiempo dura el proceso para adquirir la ciudadanía por el artículo 13? Bueno, por el artículo 13 es el proceso más largo que hay, ¿no? Pero esto puede durar, no hay un tiempo estipulado exacto, pero esto puede durar entre 3 meses a máximo 7, 8 meses. Yo realmente pienso que es un tiempo bastante corto, por ejemplo, en comparación con una ciudadanía italiana que puede durar, no sé, 5 o 7 años, ¿no? Por lo que he escuchado, también Alejandro me ha contado experiencias Así de es, este tipo de turnos. experiencias en Argentina, donde hay muchos italianos. O sea, Así que que te den bueno, que te den el turno para atenderte en la ciudadanía italiana en muchos puntos, en muchos consulados, tenés 2 o 3 años para sacar un turno. Bueno, en cuanto a la Eslovenia, lo que podemos decir que realmente la repartición esta pública es muy eficiente, es muy consciente, muy respetuosa de los tiempos, no es para nada indiferente con cada trámite. En eso lo queremos recalcar, son muy profesionales, muy, pero muy eficientes, que así, por eso sí, se sí, tarda lo que se tarda, ¿no?
Sí. Yo en realidad tengo muchos contactos con con el Ministerio de Relaciones Interiores, donde está el sector de ciudadanía, y de verdad que han sido siempre conmigo muy amables, muy accesibles, información muy exacta. Yo siempre que les pregunto, que tengo alguna duda, de verdad que sin ningún problema. Tengo un señor que puede hablarme 1 hora de la ley de la ciudadanía, me lo explica todo. Y los registros también, tengo que decir que en los registros, en la mayoría de los registros también hemos tenido buena experiencia. La Sí, gente también, sí, 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 de verdad que, y también son muy, a veces incluso un poco empáticos, entienden la situación, sienten a la ciudadanía eslovena también fuera del país, saben que dicen, son nuestros también, ellos nacieron allá en Sudamérica, pero son nuestros, así que sí, hay esa parte de esa empatía, ¿no? Hacia los descendientes de eslovenos, ¿no? Así que, bueno, sí, exactamente, sí, sí. tengo No, no, no. una muy buena colaboración con todos ellos. Si no, no notas esa indiferencia a veces que te comentan en otras ciudadanías. Nada que ver, nada que ver. La verdad que No, sí. no, y son accesibles. En realidad, bueno, yo envío un correo electrónico. Si no los llamo y si no me contestan la primera vez, me dicen, no, no está. Bueno, llamo otra vez, sí. Ah, de verdad que son accesibles, ¿no? Y aquí hay Bien. una última pregunta que yo la escribí en amarillo, porque esta es una pregunta que muchas personas se hacen y actualmente es un tema bastante, no diría caliente, pero sí es un tema que se está debatiendo mucho dentro de los círculos eslovenos en el extranjero, ¿no? Y es esta, ¿pueden las terceras y cuartas generaciones optar a la ciudadanía? Bueno, aquí estamos otra vez algo así parecido como con el cónyuge, ¿no? Sí pueden, ese me parece que es el artículo 12, pero la tercera o cuarta generación para poder optar a la ciudadanía tiene que vivir legalmente o residir legalmente en Eslovenia por lo menos 1 año, tiene que trabajar aquí, tener un empleo, creo que incluso un empleo permanente, o tiene que estudiar, tiene que presentar el examen del idioma esloveno. Así que bueno, yo de Sudamérica muy pocos casos conozco, ¿no? Esto, porque es exigente, realmente significa mudarte a Eslovenia en cierta forma, ¿no? Porque tienes que No solo, demostrar que tienes, sí, aquí también tienes que demostrar que tienes tu afinidad y que tienes en realidad cierto deseo de quedarte aquí a vivir, ¿no? O sea, ahí también está la filosofía de que deseas quedarte aquí, ¿no? Más o eso menos, también lo eso, evalúan. Sí, así es, también lo sí, evalúan. sí, 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 sí. Así es. Incluso creo que si tú dices, tengo una novia eslovena con la que me pienso casar, ah, qué bien, eso es un comprobante, bueno, por decirlo Suma. así, ¿no? O sea, Sí, no, 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 no no es, me no es tomen ahorita suficiente, pero literalmente, suma, pero eso es suma un como un todo. comprobante. Ah, este chico realmente vino a Eslovenia y tiene la intención de casarse con una eslovena y quedarse aquí. O sea, ajá, ok, bien, vamos a darle la ciudadanía porque tiene intenciones serias, ¿no? De quedarse en el país. Así que bueno, sí. Así es. Eh, Y es un Alejandro, yo sé artículo, que querías comentar acerca de esto, acerca de, sí, 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 sí. porque es un artículo que nos consulta mucha gente, dado, o sea, estamos hablando de personas que vinieron ya el siglo pasado, ya hay mucha gente que quisiera sumarse y es tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta generación que en el artículo 13, hasta hace unos 15, 20 años atrás, estaban sumados, después lo sacaron, estaban incluidas en el artículo 13. Y realmente, si le llegaran a sumar, yo creo que estas generaciones sumarían muchísimo a Eslovenia, ya que Eslovenia está dentro de los 6 países que tienen la población más vieja del mundo. ¿Y esto qué lleva? Lleva de que haya menos médicos, menos enfermeros, le digo, pues todos los días nos consultan, menos empleados en hotelería, menos operarios. eh, claro, justamente la tasa de natalidad en Eslovenia es muy baja, eso lo tenemos que sumar. Entonces, esta tercera o cuarta generación, perdón, que sabe qué significa Potixa, sumaría muchísimo. Para que tengan una idea, la falta de mano de obra que hay, hubo empresarios que presentaron un... Daniel, cortás. Bueno, hubo empresarios que presentaron un proyecto donde querían traer mano de obra desde Filipinas, creo que lo habilitaron, y ¿por qué no darle la oportunidad a los eslovenos? No sé, esos eslovenos, como dije, que saben qué significa Potixa. Cuando digo Potixa, estoy hablando que saben de la cultura eslovena, que sienten la cultura eslovena, que sienten a Eslovenia, que se sienten orgullosos de ser eslovenos, descendientes de eslovenos,
que así, bueno, esperemos que los gobernantes escuchen esto, esperemos sumar más voces, ¿no es cierto?, para que nos tomen en cuenta y vuelvan a incluir la tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta Sí, va. generación, José, Sí, que sobre todo por tus pagos, son muchísimos, porque ustedes sí. son, o sea, tu corriente, la corriente que llegó a tu zona fue la primera en el siglo XIX. Sí, exactamente eso quería acotar. Bueno, veo que ya están terminando, ya estamos en la placa final, ahí están los números de contacto para que todos aquellos y los correos electrónicos, y está también del Consulado de El Eslovenia, consulado. bueno, todos los que quieran más detalles específicos, por supuesto, puede haber muchas preguntas muy puntuales y muy específicas que, bueno, que acá no se puede en una charla, obviamente, en una conferencia de 40 minutos no podemos abarcar todas las situaciones, ¿no? Pero bueno, para ello están los números de contacto, si quieren, ahí pueden anotarlo, escríbanlo y se comunican y por parte de todas esas vías de contacto seguramente van a tener una respuesta amable. Y en relación al tema esto que vos estabas contando, Alejandra y, perdón, Dania y Alejandro, sí, acá en Entre Ríos nosotros tenemos a la primera inmigración eslovena arribada a la República Argentina a partir del año 1879. Eso hace que nosotros naturalmente en esta provincia de Argentina tengamos prácticamente una gran cantidad de descendientes de eslovenos, ya son de tercera y cuarta generación. Así que eso hace, a nosotros nos pone en una disyuntiva porque nosotros dentro de la fundación tenemos trabajando a mucha gente que son de tercera y cuarta generación, que vos sabés que todo esto, y bueno, y los oyentes, los que están aquí conectados, todo esto se hace a pulmón, ¿no? Nadie nos paga Sí, a mí nadie me paga para estar acá, ni a ustedes, ni ojalá nos pagaran. Todo esto lo hacemos gratis y lo hacemos gratis porque nos gusta, porque lo sentimos, porque consideramos que lo tenemos que hacer para honrar a las fuentes, honrar a los antepasados, por eso lo hacemos, por amor, lo hacemos por amor a esto. Entonces, todos los que trabajamos precisamente por amor, porque tenemos ganas, porque queremos y no esperamos nada a cambio, eh, nos vemos muchas veces impedidos en poder tener acceso a esa ciudadanía, ¿no? Que, que sería de alguna manera un objetivo, digamos así, un premio, un mimo, digamos, por todo este trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, se está dando cada vez más, esto es algo cada vez más natural, tanto en la República Argentina como en el extranjero también, porque lógicamente el tiempo va pasando y nosotros, digamos, vamos creciendo y vamos teniendo hijos y demás. Así que la tercera y cuarta generación sería una opción muy interesante para, bueno, para todos los que trabajamos por la eslovenidad. Muy interesante, ¿no? Sí, Así que, bueno, lo dejamos planteado. Esperemos también, como vos decías, Alejandro, que las autoridades eslovenas tengan en cuenta esta posibilidad, que también tengan en cuenta la posibilidad o el hecho fáctico de que Europa, la población europea va envejeciendo, ¿no es cierto? Cada vez hay menos jóvenes. Y bueno, la tasa de natalidad es cada vez más inferior y bueno, que los europeos en general y Alemania está escuchando casos también de que están teniendo problemas con el sistema de seguridad social por esto y bueno, y Eslovenia no es ajeno a esto. Realmente sería interesante si en algún momento esto se pueda llegar a flexibilizar como para que también descendientes de eslovenos de la tercera y cuarta generación que están viviendo en el extranjero puedan ir a Eslovenia ya con una base cultural, como decía Alejandro, que sabemos lo que es Potitza, sabemos dónde está ubicada Eslovenia, un poco del idioma, etcétera. Así que bueno, esto es y un poco del sistema, sí. una opción interesante que ojalá se pueda dar. Y después otro tema que yo quería comentarles, que ustedes lo dijeron ahí, es un poco la filosofía de nuestra fundación, que es generar actividades online. Esto es lo que estamos haciendo, es actividades online, muchas de ellas gratuitas, con la intención de poder sumar gente y sumar personas interesadas que son muchas personas que son descendientes de eslovenos, que están interesados por la cultura eslovena, pero que no tienen posibilidad de acceder
porque viven en lugares muy alejados de los clubes o de los DOM. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de la fundación, gente que vive en lugares muy remotos de la Argentina, por ejemplo, en donde, gracias a la fundación, pueden acceder a las actividades, pueden acceder a estas jornadas culturales, pueden acceder a cursos de idioma esloveno que nosotros también organizamos, pueden acceder a charlas que hacemos todo online para poder generar ese vínculo y nosotros como institución oficialmente inscripta en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, estando legalmente conformados, nosotros podemos de alguna manera decir que esta persona formó parte de nuestra fundación por tantos años, ¿no? O sea, nosotros podemos acreditar eso legalmente porque sabemos que participaron de las actividades de la fundación. Y esa es una de nuestra filosofía de vida, de nuestra intención de habernos creado, constituidos como fundación, es esa. Así que tenemos pedidos de gente que nos dice, digamos, que necesita acreditar esos 5 años de pertenencia a una institución, asociación, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de decir, bueno, extender un certificado y decir, bueno, sí, efectivamente esta persona participó de la fundación online de todas las actividades que organizamos. Así que también estamos orgullosos de eso porque lo estamos pudiendo hacer. Bien, sí, sí, no. Bueno, de verdad que yo digo así, ¿no? El mundo está cambiando, ¿no? A veces la gente sí se reunía en físico en un espacio, ahorita también con las redes sociales. Yo pienso que toda esta información y todas estas actividades también pueden pasar a un nivel digital, ¿no? Porque como tú dices, no todo el mundo, y especialmente en países tan grandes como en Argentina, que realmente hay gente que tiene que moverse, no sé, 1000, 2000 kilómetros para llegar a una asociación, a un club, digamos, ¿no? Esloveno. Así que sí, realmente, y en cuanto a la tercera, cuarta generación, a mí me parece justo que también en el caso de ustedes que veo que hay personas de esas generaciones que están trabajando, o sea, como voluntarios, están aportando a la fundación, realmente se merecen la ciudadanía, así como se merece el de la segunda generación, porque se sienten eslovenos. Es lo que yo dije, ¿no? Si tú tienes ese sentir esloveno y estás aportando a que la cultura, la tradición se mantenga y se expanda, o sea, ¿cuál es la diferencia entre segunda y tercera, cuarta generación si te sientes esloveno, ¿no? O sea, estamos bajo las mismas condiciones prácticamente, ¿no? Exactamente. Tenemos una pregunta que hace referencia al tema de los apellidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, dice que en la época de Mussolini en Italia hubo italianización, puede ser, de apellidos eslovenos, o sea, se les cambió? ¿Y qué Nombre y pasa con apellido. eso? ¿No afecta, digamos, a la tramitación? ¿Cómo sería eso? No, eso no afecta, porque eso se entiende. O sea, históricamente eso fue un hecho. De hecho, no hace mucho saqué solicité la partida de nacimiento de una señora también de Argentina y fue muy interesante porque ella cuando me pasó los datos, realmente estaba el nombre en esloveno. Y cuando yo recibí la partida de nacimiento, estaba el nombre y el apellido En en húngaro. 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 O sea, otra escritura. Pero a mí me aclaró la señora del registro, sí sabe, es que él fue registrado en la época yo no sé, estaba bajo el imperio austrohúngaro, eran los húngaros los que estaban en ese momento mandando, como decía, eran los que estaban en ese momento en ese territorio, y él fue inscrito, a mí me sorprendió muchísimo, te digo que primera vez que veo, y es totalmente correcta, la partida de nacimiento es totalmente correcta, la señora puede a través de esta partida de nacimiento dar fe de que ella es hija de este señor y este señor nació en Eslovenia, a pesar de que tenga en la partida de nacimiento su nombre y su apellido en húngaro, y lo de los abuelos igual. Y lo mismo pasó en Italia, porque en Italia, claro, cuando estaba bajo la ocupación italiana, los italianos italianizaron, Italinizaron, sí. italianizaron los nombres, o sea, los nombres le dieron como media vuelta, o los apellidos especialmente, para que tengan un sonido italiano y le pusieran ciertas letras y ciertas cuestiones. Pero eso no influye para nada porque lo importante es dónde nació la persona. O sea, se detecta que esa persona, por supuesto, después de que pasó la ocupación
otra vez se le devolvió el apellido correcto esloveno, ¿no? Lo importante es la fecha de nacimiento, es el lugar de nacimiento, porque si puede ser también una persona que nació en Trieste, dentro de la comunidad eslovena, y se puede, así como yo le expliqué, ¿no? O una persona que nació, lo que hoy es territorio esloveno, porque la ocupación italiana llegó casi a Ljubljana, incluso llegó a Ljubljana en realidad, ¿no? Entonces sí, Y incluso yo lo creo, mismo si ingresaron con otro pasaporte, lógicamente, ¿no? Imperio Austrohúngaro, pasaporte italiano, Italiano, sí, lo sí, mismo. es que los exactamente. hechos históricos, mi abuela Ah, decía, yo nací en un pueblo y nunca salí de mi pueblo, tuve cinco nacionalidades. Nació bajo el Imperio Austrohúngaro, después bajo la ocupación italiana, después bajo Yugoslavia, después bajo Eslovenia. O sea, ella sin salir de su pueblo tuvo 4 o 5 Bajo el reino de nacionalidades. Serbia, O sea, Serbia, los hechos Croacia, históricos son muy complejos aquí, ¿no? Muy complejos. así es. Pero nació en territorio esloveno, eso sí, y murió eslovena, porque murió después de la independización, ¿no? O sea, incluso En ya es- después cuando entró Yugoslavia, ya se sabía, ya Eslovenia tenía su territorio bien definido, o sea, ya todo se había definido después de la guerra. claro, ya su Así que identidad sí, tenía. sí, sí. ahí En también este está caso, diciendo, por ejemplo, Shuhiovic dice, mi abuelo decía que era austrohúngaro, ¿no? Porque llegó con el pasaporte del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Pero en realidad era esloveno, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que sí, en las realidad etnias estaban las dos definidas, cosas o sea, era, en ese momento sí, eran sí. las dos cosas, porque era el Imperio Ah, Austrohúngaro, es lógico. claro. Nosotros lo que tomamos en cuenta es lo que es hoy. Lo que es hoy, bueno, hoy ese territorio es Eslovenia, bueno, es considerado esloveno. Y Ujú. cuando hay una diferencia así en apellidos, se hacen los descargos y las aclaraciones correspondientes y bueno, se tardará un poco más, un poco menos, pero no es complicado. ¿Mm? Ujú. No, no, lo Perfecto. importante es que sea un territorio y que sea de etnia eslovena, ¿no? Porque, bueno, Sí, no quiero ahorita alargar mucho el tema porque, por ejemplo, puede ser una persona que nació en 1920 en Eslovenia, pero los padres eran rusos. ¿Se entiende? Sí, nació en territorio esloveno, pero es de la etnia rusa, no de la etnia eslovena. Entonces, ahí, pero esos son casos ya muy particulares que no Ujú. quisiera mucho mencionarlo, pero sí, en territorio esloveno y de la etnia eslovena. Perfecto. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario en particular que quieran hacer vía chat? Ahí, Si quieren habilitar el micrófono, pueden ahí se hacerlo. me congeló la Tenemos imagen. 3, 4 minutitos si quieren hacerlo. Son, por supuesto, situaciones muy particulares todas, ¿no? Sí, Verónica, habla, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Mi mamá es buenas nacida, tardes. fue fallecida ahora, en Metlika, cerca de Ljubljana, en Eslovenia, pero ella no tenía la ciudadanía eslovena. Llegó, por supuesto, de 5 años con mis abuelos aquí a Argentina y hemos mantenido siempre la tradición eslovena. Yo pertenezco al grupo Kamen, descendientes de eslovenos del centro de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Quería preguntar si les parece que puedo estar dentro del artículo 13. Su abuela nació en Metlika. Mi abuela y mi abuelo eran los dos eslovenos. Mi mamá ¿Sí? nació en Metlika, cerca de Ljubljana. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es por el artículo 13. Discúlpeme, es que se me había congelado la imagen y no la escuché desde el principio. No, no, claro, por supuesto. Su mamá nació en Mi Eslovenia. pregunta iba a que ella estaría, no obtuvo la ciudadanía eslovena porque llegó de muy chica, de 5 años solamente a Argentina, aunque nosotros hemos sentido que somos eslovenos. Sí, sí, bueno, yo lo aclaré antes. Para el artículo 13 no es necesario que los antepasados sean ciudadanos eslovenos. Así que sí, eso es suficiente con que sean nacidos en Eslovenia. Nacido lo que hoy es territorio Sí, lo que esloveno. hoy es territorio esloveno, ¿no? Así que en su caso, cómodamente, por supuesto, por el artículo 13. Aquí la ciudadanía Perfecto. de sus padres, y, o sea, de su madre y sus antepasados no tienen ningún rol en esta solicitud bajo este artículo, ¿no? Muchísimas gracias.
De nada. Estuve el año pasado en Ljubljana. Excelente, gracias Verónica. ¿Alguna otra pregunta o Es, comentario? es, Y con esto vamos cerrando. es Dravo, Dober Benzer es Dravo, no sé si me escuchan. Dorbecher, sí, te escuchamos, dale. Hermsek, Gersek. Hermsek, primero y principal, totalmente agradecido, y esto lo que hacen ustedes es algo histórico y que queda grabado, pero para toda la vida. Y después, que en un resumen de todo, quisiera preguntarle a Dania o a Ale, ¿en qué artículo ingresó mi familia? O en el caso mío particular. Bueno, tu solicitud se hizo bajo el artículo 13, Tony. Fue por el Ya, artículo 13 que se hizo, sí, porque tu padre era, al señor Tony nosotros le asesoramos con los cuéntelo, trámites, ¿no? Sí, cuéntelo, Dania, no, lo por que el costó, artículo ¿no? 13, porque tú no, sí, sí, igual tú no podrías optar por otro artículo, ¿no? Porque primero eres mayor de 36 años, ¿no? Y habría, así que por ninguno de los artículos anteriores podrías haber tú optado. Él es Eh, hijo de esloveno, él es hijo de esloveno, pero tiene más de 36, tiene 37, sí. Antonio. Tiene un poquito más Antonio, entonces ya perdió el derecho de inscribirse como ciudadano esloveno. Entonces pasó al artículo 13. Y el artículo 13, bueno, encaja perfectamente. Bueno, no sé si puedo Ya, contar, pero Antonio es el caso, es uno de los casos difíciles que costó conseguir la, o casualidad, mirá, o casualidad, fue sin querer, qué lindo, qué hermoso, pero qué costó hermoso. conseguir la partida de nacimiento, hubo que ir a más de 15 registros civiles, después hubo que ir a un pueblo, no, fue faraónico, Mara- la verdad, Maravilloso, maravilloso, maravilloso. así es. Bueno, perfecto. Sí, ya vamos cerrando, ya estamos promediando el término de las jornadas. Agradecemos muchísimo a toda la gente que está participando. Ya superamos las 100 conexiones, digamos, en Zoom, pero les recuerdo que esto va a quedar grabado, va a quedar, como dijo el amigo ahí, va a quedar inmortalizado en un video. Y esto está bueno porque es información útil, es información que muchas veces queda dispersa, y a veces hay mala información que circula y que uno no sabe, y para eso está bueno precisamente conectarse con las personas que realmente saben, con las instituciones que saben, con Alejandro, con Dania o con el Consulado de Eslovenia, que seguramente van a tener ahí todas las respuestas a sus inquietudes. Los vamos a invitar para la semana que viene, sábado de la semana que viene, en la continuidad de nuestras jornadas culturales. Recuerden que tienen que asistir a 3 de las 4 conferencias como mínimo para hacerse acreedor al certificado que les va a llegar online. Y lo vamos a invitar a una charla que no va a tener desperdicio realmente, una charla a cargo de doctor Luciano Paulín, en donde nos va a hablar sobre el método esloveno de energía sustentable, el modelo esloveno de energía sustentable, que se está llevando adelante en función de que todos conocemos a Eslovenia como el tesoro verde de Europa, ¿no? Entonces, esto va a estar buenísimo, vamos a aprender muchísimo ahí, así que bueno, todos invitados el sábado que viene. Esta charla fue en vivo, perdonen ustedes las desprolijidades como siempre, pero lo bueno es que mantiene la frescura, que nos podemos saludar, que puedo ver caras que conozco hace un montón de años. Ahí está Flor Peralta, Alicia Bistanik, que los veo a ustedes, que siempre participan. Y bueno, un montón de gente, bueno, sí, seguramente me voy a olvidar de muchos, pero bueno, muchísimas gracias a todos por participar, un gran abrazo. Si bien existe la virtualidad, recuerden que estos encuentros no son virtuales, yo siempre digo, estos encuentros son reales, ustedes están realmente ahí del otro lado sentados, escuchando, yo estoy del otro lado acá. Y bueno, y nos burlamos de las distancias, ¿no? Nos burlamos y pensamos que la tecnología nos acerca, que nos une, y en el mes de la independencia de Eslovenia, que es el 25 de junio, estamos muy agradecidos a todos ustedes por participar. Así que bueno, nos estamos viendo el sábado que viene, 16 horas, hora argentina, ¿eh? Por el mismo canal, por el mismo link, no va a cambiar, así que va a llegar el recordatorio
el viernes de la semana que viene para que se conecten. Y excelente, Dania y Alejandro.